Glondis, licenciada por la Universidad de Cracovia y doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido investigadora visitante en el Center for Latin American Studies de la Universidad de Chicago y en la Hoover Institution de la Stanford University. Es miembro del Grupo de Estudios del Exilio Literario, GEXEL, integrado en el Centro de Estudios sobre las Épocas Franquistas y Democrática, CEFIP, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente está vinculada como becaria postdoctoral al Departamento de Humanidades, Historia, Geografía y Arte de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola Olga, mira, nos gustaría en primer lugar que nos hablases un poquito sobre el libro que se presenta hoy, La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español. Bueno, pues el libro nació a raíz de una larga investigación que a medida que me iba adentrando en el tema cada vez se iba haciendo más grande y más grande, pero bueno, en principio fue una investigación basada solamente en el órgano en lengua española del Congreso con Libertad y Cultura, la revista Cuadernos, que de hecho aparece como subtítulo de este libro. Fue una revista que se publicó desde 1953 a 1965. Y fue, como digo, el vehículo en lengua española de esa gran asociación de los intelectuales liberales, pero de corte radicalmente anticomunista, que funcionó durante la Guerra Fría Cultural. Yo es que a raíz de la investigación de la propia revista fui a Chicago, al archivo donde se encuentra depositada toda la documentación tanto del Congreso por la Libertad de Cultura como de la posterior Asociación Internacional por la Libertad de Cultura, y luego también completé la investigación con archivos de la Hoover Institution, que hay muchos archivos privados ahí, y también en España, en la Fundación Pablo Iglesias, en el archivo Salvador de Madariaga, en la José Corní de La Coruña, y bueno, en algún otro archivo más pequeño. Entonces, pues el libro nació, pues es muy documentado, digamos, es la primera monografía que documenta el capítulo, tanto latinoamericano como español en parte, de lo que fue la actuación del Congreso por la Libertad de Cultura entre la intelectualidad liberal del mundo de lengua hispana y bueno, y ya le digo, está muy basado en los archivos, pero al mismo tiempo también utilizo mucho la metodología de las ciencias políticas y nada, y ya está. O sea que los personajes que aparecen quizás en la cubierta, igual esto sí que vale la pena destacarlo, los personajes que aparecen en la cubierta son muy simbólicos. Es realmente el proyecto que se encarnó en la revista Cuadernos. Es Julián Gorkin, que fue durante muchos años director de la misma, un exiliado español de origen cercano al trotskismo, revolucionario, represaliado durante la Guerra Civil, que luego se hace un revolucionario proestadounidense durante la Guerra Fría Cultural. Salvador de Madariaga, un eminente escritor liberal que fue exiliado antes de la Guerra Civil y luego durante toda la vida mantuvo unas posiciones muy antifranquistas desde su exilio personal en Ginebra. Y finalmente Dionisio Ridruejo, que fue un escritor ex miembro de la Falange, destacado miembro de la Falange española, que fue en un momento dado en España el político más promocionado directamente por el Congreso por la Libertad de Cultura. Entonces yo no puedo hablar en el libro de todo lo que concierne el capítulo español de la actuación del Congreso, porque me tengo que centrar en la revista Cuadernos. Sin embargo, aprovecho los contenidos de la revista para ilustrar fenómenos y actos históricos, las cosas que pasaron alrededor de todo este grupo y en varios contextos: español, latinoamericano, transatlántico, relacionado con las políticas de la Guerra Fría, etc. O sea que podría ser una síntesis. Muy bien. La segunda pregunta que te digo es: ¿influyen todavía en nuestra cultura este tipo de propaganda más o menos solapando? Yo estoy segura de que sí, porque realmente, a ver, es evidente que el muro de Berlín cayó en el año 1989, pero también no es menos evidente
que desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, el mundo político, intelectual, sindicalista, artístico, fue dominado por una lucha, por una guerra fría en el ámbito de la cultura, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de los intelectuales, que al fin y al cabo son los que determinan después las actuaciones de países, de grupos, de estados, de todo. Entonces, es evidente que vivimos en un contexto aún marcado por ello, y quizá, de hecho, hay que también decir que la disciplina que se ocupa de la Guerra Fría cultural encubierta, por tanto, llevada a cabo por organismos que estaban financiados por la CIA norteamericana, pero de forma oculta, es una rama muy nueva de los estudios de la Guerra Fría, principalmente porque antes no había tal interés, porque, como digo, en 89 nada más cayó el muro de Berlín, nada más han pasado 20 y pico años desde aquellos acontecimientos, y solo ahora se están abriendo archivos, y aún no todos, porque, por ejemplo, los archivos del Congreso por la Libertad de la Cultura siguen cerrados, los relacionados con la CIA iban a estar cerrados durante muchos años. Y claro, o sea, que yo creo que el interés de este tipo de investigaciones radica básicamente en que propone una reflexión desde un nuevo punto de vista sobre cosas que ya conocemos, pero quizás ahora las vamos a ver desde otra perspectiva. Quizás vamos a ver unas luchas no siempre limpias por apoderarse de sectores intelectuales, por ayudar a ciertas ideas a cobrar más resonancia. Entonces, de todo ello intenta hablar también el libro. Creo que sí que es necesario en un ejercicio simplemente por la historia, por la verdad histórica, pues es necesario hacer este tipo de trabajos. Bueno, y ahora, por último, háblanos de tu próximo proyecto. Bueno, el próximo proyecto es una especie de continuación natural de este libro. De hecho, estoy actualmente haciendo varias cosas porque estoy también colaborando con la Fundación Francisco Ayala, que me encargó amablemente una pequeña monografía sobre el debate y los contactos intelectuales entre el interior antifranquista y el exilio. Todo esto en el marco de ese liberalismo de la segunda posguerra. Pero lo que realmente el proyecto mío, así muy especialmente complejo, que estoy llevando desde hace años, es hacer una nueva monografía sobre la actividad del Congreso por la Libertad de la Cultura entre los intelectuales antifranquistas del interior de España. Es decir, sobre el Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, que fue fundado en 1959 y de forma inoficial, porque evidentemente bajo la dictadura franquista fue imposible fundarlo de forma oficial, y que prolongó su existencia hasta el año 1978. Y entonces en ello estoy. Hace falta ver realmente muchísimos archivos para rastrear bien, entender bien muchos complejos procesos de antifranquismo, de la oposición, de debates que hubo para aquel entonces, y también, pues, por un lado, pues es un trabajo amplio de archivo, pero también de la amplísima bibliografía que ya existe sobre temas de la guerra civil, de la posguerra, del exilio antifranquista, de los intelectuales antifranquistas del interior, de la transición, etcétera, etcétera. O sea que supongo que tardaré un rato, pero estoy segura de que lo llevaré a cabo bien. Bueno, como mejor pueda. Bueno, pues muchísimas gracias. A Que tengas vosotros. mucha suerte Muchas con gracias. el libro y con el próximo proyecto. Pues muchísimas gracias.